Buenas noches. Cuando iniciamos esta serie de videos sobre vectores, les mostraba estas dos imágenes codificadas en formatos JPG y formato SVG para llamarles la atención sobre la aplicación del uso de vectores. Los formatos JPG son formatos de imágenes que muestran punto a punto una imagen. Es por eso que si yo me acerco a dicha imagen, en algún momento esos puntos van a empezar a notarse y la imagen se empieza a distorsionar. A lo contrario, si yo tengo a la derecha un formato SVG, el formato SVG es un formato que usa vectores y que lo que hace es reconstruir la imagen a partir de ecuaciones. Entonces, cuando yo me voy acercando a la imagen, esa ecuación se va volviendo a aplicar y va llenando la imagen. Es por eso que la calidad no se llega a perder. Esto, como les decía, no es un truco, no es magia, esto es matemáticas, esto es física, esto es ciencias. Buenas noches. Este va a ser nuestro último video sobre vectores. Algunos han pedido que realice producto vectorial, producto escalar, pero eso lo voy a hacer después, antes de empezar la parte de electromagnetismo, sobre todo la parte de campos magnéticos, que es donde más ayuda. Lo que me interesa ahora es resolver ejercicios sobre vectores unitarios. Básicamente lo que voy a hacer es resolver los mismos ejercicios que hice la vez pasada, pero con la ayuda de los vectores unitarios, para que vean que la idea es que los cálculos son más sistemáticos. Empecemos entonces con este ejercicio que vimos la vez pasada, que vino en el examen de admisión para la Universidad Nacional de Ingeniería en Lima, Perú, en el año 2009. Sean los vectores A y B, con módulos 3 y raíz de 10 respectivamente. Si el módulo de la suma de A más B es igual a 5, ¿cuánto vale el módulo de la diferencia de A menos B? Entonces, me piden a mí determinar cuánto es el módulo de la resta A menos B y me dan varios datos, ¿no? Entre ellos me dicen, por ejemplo, que el módulo de A vale 3 y que el módulo de B vale 10. Lo que no sé es en qué dirección están dibujados estos vectores. Si ustedes recuerdan la clase sobre ejercicios de vectores que hicimos antes, nosotros asumimos alguna dirección de estos vectores y a partir de ahí empezamos a trabajar. Si yo quisiera resolver esto a partir del uso de vectores unitarios, podría empezar de la siguiente manera. En función de los vectores unitarios, el vector A se puede escribir de esta forma, ¿no? El vector A sería la componente horizontal por el vector unitario I más la componente vertical por el vector unitario J. Igual, el vector B se puede escribir como el vector B igual a la componente horizontal por el vector unitario I más la componente vertical por el vector unitario J. Eso es algo general. Y eso es lo que estaría escribiendo porque no me dicen en qué dirección están estos vectores. Lo que sí me dicen son los módulos, tanto de A y de B. Entonces, antes de ponerme a calcular cuánto es el módulo de A menos B, voy a tratar de determinar el módulo de A y el módulo de B en función de esta forma de escribir a los vectores A y B. Esto lo hicimos en la clase pasada. Te invito a ver el video de la clase anterior para que puedas tú entender mejor lo que vamos a hacer ahora. Como el módulo de A es igual a 3 y como el vector A se escribe en función de la componente AX y la componente AY, yo puedo escribir el módulo de A de esta forma. Sería la componente AX al cuadrado más la componente AY al cuadrado raíz cuadrada. De la misma forma, como el módulo de B vale raíz de 10, yo puedo escribir el módulo de B de igual, ¿no? Usando el teorema de Pitágoras. El módulo de B se escribiría componente x de b al cuadrado más la componente by al cuadrado raíz cuadrada igual a raíz de 10. Con estos dos datos escritos, ahora sí voy a intentar determinar cuánto vale el módulo de A menos B, porque eso es lo que me piden. Entonces, el módulo de A menos B sería determinarlo de la siguiente manera. El módulo del vector A menos el módulo del vector B sería el módulo de la resta, cuando yo escribo los vectores,
en formato de componentes, miren, ¿no? Estoy usando aquí 1 y 2 para escribir al vector A y el vector B en forma de vectores unitarios. Sería la forma algébrica, como dijimos la vez pasada. Entonces, si yo junto aquí los is, saco los paréntesis y juntos, tendría lo siguiente, ¿no? Tendría aquí un AX que viene de aquí y un menos BX que viene de aquí, más un AY que viene del J y un BY que viene aquí del J también. Entonces, noten que ahora los vectores unitarios están factorizados, mientras que las componentes están aquí operando. Como yo he expresado el vector A menos B en forma de vectores unitarios, hago lo mismo que hice aquí para poder determinar el módulo. Es decir, uso el teorema de Pitágoras con estas dos componentes. Entonces, el módulo de A menos B sería el módulo de la componente AX menos la componente BX al cuadrado más todo esto al cuadrado, que sería la componente Y menos la componente BY al cuadrado. Si yo utilizo el binomio al cuadrado y expando esto, el binomio al cuadrado de AX menos BX al cuadrado sería AX cuadrado menos 2 veces AX BX más BX cuadrado. De la misma manera, esta resta al cuadrado sería esta expresión, en donde podemos notar justamente que tenemos el AX cuadrado, el AY cuadrado, el BX cuadrado y el BY al cuadrado sumándose. Pero la suma de cuadrados de las componentes AX están aquí expresadas en 3 y la suma de cuadrados de las componentes B de las componentes de B están aquí expresadas en la ecuación 4. Entonces, si yo junto x cuadrado más ay cuadrado, noten que de esta ecuación 3 eso me tendría que dar 9, mientras que bx cuadrado y b más by cuadrado me tendría que dar raíz de 10 cuadrado, que sería 10. Entonces, más o menos tendría esto, ¿no? Ax cuadrado más ay cuadrado me da 9, bx cuadrado más by cuadrado me da 10, y estos términos cruzados los bajo aquí, quedándome esta ecuación que tenemos aquí, ¿no? Entonces, de esta ecuación podemos notar que para poder determinar el módulo de a menos b al cuadrado, yo necesito determinar cuánto vale este término. Entonces, vamos ahora a ocuparnos a determinar cuánto vale este término de aquí. Para eso voy a usar el dato de que el módulo de a más b, de la suma de los vectores a y b, me da 5. Entonces, usando el dato de que la suma de a más b es 5, tendría que la suma de los vectores a, b sería lo mismo que teníamos aquí, solo que ahora con suma. Por lo tanto, tendríamos de que 5, que sería el módulo de a más b, sería igual a ax más bxy más AI más BIJ, ¿no? Aquí, por ejemplo, tendríamos al vector A, aquí tenemos al vector B y aquí ya los estoy sumando, factorizando los vectores unitarios. Nuevamente, el módulo que tenemos aquí, ¿ya? Nuevamente repito, el módulo que tenemos aquí estaría determinado por un teorema de Pitágoras. 5 vendría a ser la raíz cuadrada de esta componente al cuadrado más esta otra componente al cuadrado. Usando binomios tendríamos esta expresión donde nuevamente tenemos el cuadrado de la componente AX, el cuadrado de la componente BX, el cuadrado de la componente AY y el cuadrado de la componente BY y los términos cruzados, pero como ahora tengo aquí signos más, esos términos cruzados aparecen con signo más. Pero igual como hicimos aquí, usamos la ecuación 3 y la ecuación 4 que viene de los módulos de los vectores A y B para determinar la suma de cuadrados aquí de las componentes. La suma de cuadrados de AX y AY es 9, la suma de cuadrados de BX y BY es 10, y aquí tendría los términos cruzados, pero ahora con signo positivo. De aquí yo determino que esos términos cruzados, lógicamente, van a ser 25 menos 19, que sería 6. Y con esos términos cruzados yo ya puedo reemplazarlo o sustituirlo aquí en la ecuación 5.
Reemplazando 6 en 5, entonces, aquí vuelvo a escribir la ecuación 5, pero ahora estos dos términos los voy a reemplazar por 6. Entonces tendría que el módulo de a menos b al cuadrado sería 19 menos 6. Esto sería 13 y por lo tanto el módulo de a menos b sería la raíz de 13. Noten ustedes que no he tenido la necesidad de hacer ningún gráfico de vectores. Lo único que he hecho es apoyarme en los vectores unitarios. Por lo tanto, el problema, al apoyarme en vectores unitarios, se vuelve un problema de álgebra. Por eso es que básicamente todas las operaciones que estoy haciendo aquí son operaciones algebraicas. Esto es importante sobre todo porque en algunas aplicaciones de física, sobre todo de vectores y de espacios vectoriales, nosotros necesitamos trabajar con más de 3 espacios. Y es por eso de que en esos casos, tratar de abstraernos y pensar cómo es un vector en 4, 5, 6, 7 dimensiones, ya deja de ser tan simple y la ayuda de los vectores unitarios me permite por lo menos determinar y hacer muchos cálculos. Veamos ahora el siguiente ejercicio, que también lo hicimos en la clase anterior. El ejercicio dice, en la figura se muestra un cuadrado ABCD del lado una unidad, del lado 1. Si las curvas son arcos de circunferencia con centros en B y D, exprese, dice, el vector C en términos de A y B. Aquí me muestran el cuadrado, es un cuadrado del lado 1. Noten que el vector B y el vector A están encima de los lados del cuadrado, mientras que el vector C se encuentra en la diagonal, pero no en toda la diagonal, sino solamente en una parte, encerrada entre estos dos arcos de circunferencia que tienen centros en B y en D. Entonces lo que me piden a mí determinar es la relación entre este vector A y este vector B y el vector C. Entonces para eso, lo primero que debemos recordar es que cuando me piden determinar un vector en función de otros vectores, lo que me están pidiendo determinar es una ecuación como esta. Tengo aquí el vector C, que es el que me piden determinar en función de A y B. Que un vector esté en función de otros quiere decir que estos otros deben estar calculándose de alguna forma, como en este caso, mediante la suma vectorial y números que multiplican esos vectores. Entonces, lo que voy a hacer es expresar tanto el vector B, el vector A y el vector C usando vectores unitarios. Voy a reemplazar esa forma aquí en esta forma general 1 para determinar cuánto valen este número 1 y este número 2. De esa manera estaría determinando el vector C en función de este par de vectores A y B. Ahora, expresar el vector A y el vector B en función de vectores unitarios es bien simple, porque noten que si yo tomo este eje vertical como mi eje Y y este eje horizontal como mi eje X, el vector A sería justamente el vector Y, porque es el vector 1. Noten que el tamaño del vector A es justamente el lado del cuadrado 1, apuntando a la derecha. Entonces el vector A sería el vector Y, mientras que el vector B, por estar apuntando hacia arriba, y también ser de tamaño 1 sería igual al vector J. Entonces expresar el vector A y el vector B en función de los vectores unitarios es bastante simple. Nosotros hicimos esto en la clase anterior con un ejemplo con carritos, si mal no recuerdo. Entonces te invito nuevamente a ver esa clase anterior para que entiendas mucho mejor lo que estamos haciendo aquí. Ahora el problema va a ser el vector C. Para determinar cuánto vale o para expresar este vector C en términos de los vectores unitarios, necesito saber la inclinación del vector C en función del eje X o en función del eje Y, aunque eso es bastante simple, porque siendo esto un cuadrado y estando el vector C sobre la diagonal, la inclinación estaría dado por este ángulo que sería 45 grados o por este otro ángulo que sería igual de 45 grados, ¿no? Entonces lo que me faltaría para poder determinar el vector C en términos de los vectores unitarios sería su módulo. Entonces, eso ya es un cálculo geométrico. Hagamos ese cálculo geométrico. Aquí voy a dibujar ese cuadrado nuevamente con esos arcos de circunferencia.
Los lados del cuadrado son 1 y 1, lo que significa en otras palabras que la diagonal, esa diagonal vale raíz de 2, usando el teorema de Pitágoras o utilizando el triángulo rectángulo de 45, 45. Y lo que podemos notar ahora es que, miren, como este punto es centro de este arco de circunferencia, todo este segmento que está aquí tendría que ser igual a 1, lo que significa que este segmento que está aquí sería la resta de raíz de 2 menos 1. Y como la construcción del otro lado es igual, mediante este otro arco de circunferencia, yo puedo pasar esta longitud raíz de 2 menos 1 a este otro lado. Ese segmento sería raíz de 2 menos 1. Y por lo tanto puedo notar que el módulo de C estaría dado por la resta del segmento de verde, 1, menos el segmento de anaranjado, raíz de 2 menos 1, ¿no? Es lo que está aquí. Y por lo tanto, el módulo de C sería 2 menos raíz de 2. Ahora, con eso podemos ahora determinar cuánto sería la descomposición del módulo de C. Si ahora escribo yo el vector C aquí, noten por ejemplo que este ángulo sería 45 grados y este 45 grados. Aquí ya estoy reemplazando el módulo del vector C. Entonces lo que hago es determinar cualquiera de estos lados. En realidad tengo que determinar los dos, pero por ser un cuadrado, este rectángulo de composición, los lados en este caso serían iguales. En función de ese ángulo de 45, este lado que está al costado de 45 grados sería 2 menos raíz de 2 por coseno de 45. Recuerden que el coseno de 45 es raíz de 2 entre 2. Como el coseno de 45 es raíz de 2 entre 2, al multiplicar la raíz de 2 al paréntesis, voy a obtener raíz de 2 menos 1 porque el denominador se va a cancelar con un 2 arriba. Entonces noten por ejemplo que este lado del rectángulo sería raíz de 2 menos 1 y este otro lado sería raíz de 2 menos 1. Por lo tanto, noten que el vector C sería la suma de un vector de raíz de 2 menos 1 hacia abajo más un vector de raíz de 2 menos 1 hacia la derecha. Entonces, el vector C sería la suma de un vector de raíz de 2 menos 1 hacia la derecha, es este que está aquí, más el vector raíz de 2 menos 1 hacia abajo, por eso este signo menos aquí al inicio, ¿no? Más este, que sería este vector que está aquí. Entonces, como ya expresé el vector C en función de los vectores unitarios, y como ya tengo el vector A y el vector B también en función de los vectores unitarios, lo que hago es sustituir aquí en esta expresión 1 para hallar cuánto valen estos números. Entonces sustituimos en esa ecuación 1. Aquí al lado izquierdo está el vector C, entonces al lado izquierdo sustituyo todo esto. Al lado derecho tendría el número 1 multiplicado por el vector A, que según esta expresión 2 vale I. Entonces reemplazo aquí I. Aquí luego tendría más el número 2 por el vector B, pero el vector B vale J, entonces reemplazo J. Y luego lo que hago, por ejemplo, es comparar. Comparo el lado izquierdo con el lado derecho. De esa manera, lo que está multiplicado por el vector unitario I tiene que ser igual. Por lo tanto, este número 1 tendría que ser igual a raíz de 2 menos 1. De igual forma, lo que está multiplicado por el vector J también tiene que ser igual. Por lo tanto, este número 2 tendría que ser igual a menos raíz de 2 menos 1. Lo que significa entonces que el vector C vendría a ser raíz de 2 menos 1 por A menos raíz de 2 menos 1 por B. ¿No? Estoy reemplazando los dos números aquí y por lo tanto tendría que el vector C estaría dado por esta expresión. Factorizando el raíz de 2 menos 1, tendría que el C sería igual a raíz de 2 menos 1 por A menos B, que sería la ecuación D. Nosotros hicimos este ejercicio, ¿no? De otra forma, ¿no? Utilizando la regla de suma geométrica de vectores.
Aquí lo que estoy haciendo es utilizar básicamente los vectores unitarios. La única geometría que estoy utilizando aquí es la descomposición rectangular de C. Y a partir de eso estoy resolviendo esta ecuación general cuando me dicen que un vector se escribe en función de otros vectores. Por lo tanto, nuevamente tenemos que si bien la solución puede parecerte un poco tediosa, sin embargo, esto, repito, lo puede hacer una computadora. La geometría, la computadora, pensar geométricamente no lo va a hacer. Lo que va a hacer es resolver ecuaciones. Y eso es justamente lo que está haciéndose aquí. Veamos ahora el siguiente ejercicio. Este también fue un ejercicio que hicimos en la clase anterior, una de las clases anteriores. En este ejercicio tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Dice, para los siguientes vectores mostrados en la figura, esta figura que tenemos aquí, tenemos tres vectores, determine, dice M, que es el módulo de esta operación de vectores A más B más 3 veces C, sabiendo que el módulo de A es 16, dice. ¿No? Noten que los tres vectores están dentro de una circunferencia donde el vector C pasa por el centro de la circunferencia, es decir, el vector C está por encima del diámetro de la circunferencia, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es lo mismo que antes. Voy a expresar el vector A, el vector B y el vector C en función de los vectores unitarios y voy a empezar a operar aquí para poder determinar cuánto vale esta letra M. Sin embargo, aquí quiero darles un pequeño detalle, ¿no? Algo que nosotros vamos a hacer también posteriormente cuando trabajemos, por ejemplo, la parte de movimiento parabólico, cuando trabajemos la parte de estática. A veces vamos a usar esta situación, miren. Aquí, por ejemplo, te dibujo los vectores B, C y A. Los vectores B, C y A, así como están, si yo escogiera este eje horizontal X y este eje vertical Y, los vectores que yo tendría que descomponer rectangularmente serían el vector B y el vector A, porque son vectores inclinados. Sin embargo, en este caso, noten que el vector B y el vector A están formando aquí un ángulo de 90 grados, porque aquí tengo un ángulo de 53 y aquí tengo un ángulo de 37. Entonces, si B y A forman 90 grados, no me conviene a mí escoger este eje horizontal como el eje X y este eje vertical como el eje Y. Me conviene a mí rotar el eje para que caigan justo sobre A y sobre B. De esa manera, el único vector que yo tendría que descomponer rectangularmente para poder sustituir aquí sería el vector C. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Sabiendo que el módulo de A es 16, voy a dibujar los ejes ahora rotados sobre A y sobre B porque ellos forman un ángulo de 90 grados. Entonces, noten que escribir el vector A en función de los vectores unitarios sería muy fácil porque el vector A está apuntando en la dirección del X positivo. Eso quiere decir que ese vector A sería 16i. Y calculando el módulo de B, también expresarlo en función de los vectores unitarios también sería simple porque está directamente sobre el eje Y. Entonces, al que sí tendría que descomponer sería el vector C. Y para descomponer al vector C necesito formar aquí un rectángulo. Noten que como aquí ya tengo un 90 grados, solamente tendría que trazar la perpendicular desde esta punta del vector C a ambos ejes de coordenadas X e Y para trazar ese rectángulo. Pero como C cae justo sobre el diámetro de esta circunferencia, si yo trazo aquí la perpendicular por geometría, eso ocurre siempre que esa perpendicular caiga sobre esta intersección. De igual manera, si el eje X, la perpendicular va a caer justo aquí en la punta del vector A, porque el vector C pasa por el diámetro de una circunferencia. ¿Ya? Esto es un teorema geométrico, esto no es física, ¿no? Si no consigues entender bien esta parte, no es que no estás entendiendo la física, es porque te falta un poco de conocimiento de geometría, pero buscando, por ejemplo, en algún libro de geometría, vas a ver este teorema.
¿no? Es decir, si tienes un triángulo inscrito en una circunferencia y ese triángulo es un triángulo rectángulo, la hipotenusa necesariamente pasa por el centro de la circunferencia. Ese es el teorema. Entonces, cuando yo trace la perpendicular de la punta de C hacia los ejes, justamente se forman dos triángulos rectángulos y es por eso de que esta parte del triángulo cae en la intersección de Y con la circunferencia y esta otra perpendicular cae en la intersección de X con la circunferencia. Con eso pueden ustedes notar de que la descomposición de C sobre estos ejes estaría dado justamente por el vector A y el vector B. Es decir, el vector A sería una componente de C y el vector B sería la otra componente de C, ¿no? El vector A vendría a ser la componente horizontal, mientras que el vector B sería la componente vertical, ¿no? O la componente Y. Ahora, para determinar los tamaños voy a utilizar el triángulo rectángulo de 37,53. Si un cateto vale 16, que es el cateto opuesto a 16, a 53 vale 16, que sería 4 por 4, el cateto opuesto a 37 valdría 3 por 4. Entonces justamente B es el cateto opuesto a 37 grados, que sería igual que este ángulo que está aquí, estos dos ángulos son iguales, y por lo tanto el módulo de B sería 3 por 4, 12. De esa manera ya puedo escribir los vectores A, B y C en función de los vectores unitarios. El vector A sería 16i porque apunta hacia el eje positivo X y es de módulo 16. El vector B sería 12j porque apunta hacia el positivo del eje Y y además es de módulo 12. Y el vector C sería la suma de esos dos. El vector C sería 16i más 12j, ¿no? Este vector más este vector. Entonces, conociendo ya los tres vectores, lo que hago es sustituir en m. Necesito calcular a más b más 13, por lo tanto sustituyo a que vale 16i, sustituyo b que vale 12j, aquí baja el 3 y sustituyo el c que vale 16i más 12j. Operando esto, lo que vamos a obtener sería 64i más 48j. Luego, como yo quiero determinar aquí el módulo, por teorema de Pitágoras sería 64 al cuadrado más 48 al cuadrado y eso me daría 80. Entonces, la solución nuevamente pasa por escribir a los vectores en función de los vectores unitarios y luego empezar a hacer los cálculos que sean necesarios. Pero noten que no hay ningún truco, es simplemente hacer el cálculo. No hay truco, eso es lo que quiero que se metan en la cabeza. Para hacer estos ejercicios no hay trucos. Hay reglas y cálculos que tú tienes que seguir de manera lógica. Y eso es lo que pierde un alumno cuando ingresa a la universidad. Parece que no pensara lógicamente, parece que no supiera por qué hace una cosa, sino que la hace directamente porque lo vio en algún lugar, ¿no? La idea es que uno sepa por qué hace una cosa, ¿no? Muy bien, entonces esos serían los ejercicios de esta parte. Con esto por fin terminamos matemática aplicada a la física elemental, que son la parte de análisis dimensional y vectores. Ahora sí empiezo a la parte física en sí, que es cinemática. Los siguientes videos van a ser entonces de MRU y MRV. Nuevamente te digo, vuelve a hacer los ejercicios solo hasta que te salga a ti solo. Luego empieza a ver ejercicios nuevos. Trata de explicarle ejercicios a tus compañeros, así vas a saber qué has aprendido. Y bueno, suscríbete para que no te pierdas de otras aulas, ¿no? Complementa esto con lo que hacen los profesores de academia, ¿no? Compleméntalo porque ellos sí te enseñan a hacer trucos, a hacer ejercicios rápido. Sin embargo, necesitas aprender de dónde salen esas cosas. Eso no sale de la nada, necesitas aprender de dónde sale. Y para agarrar esa maña necesita que tu cabeza empiece a relacionar los cálculos que has aprendido, todas las leyes que has aprendido y aplicarlas a las ciencias. Pásale el video a tus amigos, pásale el video a tus compañeros, porque esa es la única manera de avanzar. Hasta luego. Cuídense.